Ya resuelto, Felipe. Felipe, resuelto, ¿ya? Gracias, Sebastián. Ok. A ver. Comenzamos entonces. Sí, a ver, déjame presentar. Buenas noches, bienvenidos a la conferencia de esta noche. Estimada Catherine Gildemeister, coordinadora de admisión por los diplomas del bachillerato de la Pontificia Universidad Católica, estimados alumnos, queridos colegas. En principio, felicitar a todos aquellos colegios que ya se vienen apuntando, felicitar a los COAR. Es impresionante la cantidad de personas que en este momento se han ido apuntando de Apurímac, Junín, Arequipa, Moquegua, Ancash, de COAR Lima Provincias, Moquegua, Cusco, Amazonas, Piura, Puno, Ayacucho, Loreto, Cajamarca, Junín, Tacna. Bienvenidos a Purímac, Huánuco. Excelente, muchachos, que nos acompañen esta noche. Agradecemos a los otros colegios, San Antonio de Padua, Abraham Lincoln, el Colegio Clemente Altaus, el Colegio Champañá, Pedro Ruiz Gallo, Colegio Santa Úrsula, Colegio Peruano Británico, Colegio Salcantay, Colegio Villa Cáritas. Muchas gracias por acompañarnos esta noche. Es la información que he recibido de parte de los representantes de la Universidad Católica. Bueno, es un gusto nuevamente compartir con ustedes este segundo día del tercer Think We Talk virtual. Mi nombre es Manuel Alomía, profesor de la asignatura de Teoría del Conocimiento. Agradecemos nuevamente a la Pontificia Universidad Católica y el auspicio de la Asociación de los Colegios IB del Perú, a quienes les agradecemos por esta oportunidad excelente. El evento de esta noche, en términos de programarnos, escucharemos la conferencia 40 minutos y luego habrá 20 minutos para hacer preguntas, según la metodología que hemos programado y mencionada el primer día. Esta noche trabajaremos el tema de la ética. Ustedes saben que como estudiantes del programa es un eje transversal del marco del conocimiento de la asignatura. La ética, como saben ustedes, repercute en la indagación de los diferentes temas y áreas del conocimiento. Bueno, entonces esta noche vamos a presentar a nuestro ponente. Con nosotros está Sebastián. Es un gusto tenerlo esta noche a Sebastián León. Él es bachiller y magíster en filosofía por la Pontificia Universidad Católica del Perú. Él se desempeña como docente en la misma casa de estudios, donde enseña cursos de ética, de ciencia, filosofía. Sus áreas de interés son la ética, la teoría política y la teoría crítica de la sociedad, y se especializa en las tradiciones del marxismo, la escuela de Frankfurt y la escuela o la obra de Michel de Foucault. Bueno, entonces, agradecidos por esta oportunidad. Adelante, Sebastián. Muchísimas gracias, Manuel. Buenas noches a todos, a todas. Les agradezco muchísimo por la invitación. Es un gusto participar de esta charla. Bueno, voy a hacer esta presentación que he tratado de que sea lo más sencilla posible y lo más clara posible. Espero ceñirme a los 40 minutos. Tal vez, de repente, con un poco de suerte, terminemos un poco antes. En cualquier caso, si hubiera alguna duda, si algo de lo que yo digo no queda tan claro, no se entiende muy bien, de repente me pueden preguntar por el chat, no sé si por el micrófono, ¿no? En todo caso, yo me detengo y trato de aclarar brevemente, ¿no?
el concepto que pueda causar alguna duda, ¿no? Porque bueno, filosofía siempre es un tema difícil, la ética no es excepción, ¿no? Entonces, bueno, nada, me interesaba en relación a la cuestión del conocimiento, que creo que es un poco, me contabas, Manuel, el eje central, ¿no? Aquí. Quería yo vincular, conectar tres conceptos, ¿no? Que son fundamentales en filosofía, ¿no? Que son los de racionalidad, ¿no? Conocimiento y ética, ¿no? Digamos, la intención es mostrar en qué medida razón, conocimiento y ética se conectan, se relacionan, se implican mutuamente, ¿no? Digamos, los seres que son racionales suelen tener conocimiento, los seres que tienen conocimiento eventualmente tienen conductas que podemos calificar como éticas, es decir, como buenas o malas, ¿no? En todo caso, mi idea es esclarecer un poco esto durante la presentación, ¿sí? Entonces, vamos a comenzar, ¿no? Racionalidad, conocimiento y ética. Entonces, ¿qué es la racionalidad? Es lo primero, ¿no? Vamos a hacer esta secuencia en este mismo orden, ¿no? ¿Qué es la racionalidad? Que es, en principio es sinónimo de la palabra razón, que es una palabra que escuchamos bastante a menudo, ¿no? La damos a veces por sentada, ¿no? Entonces me gustaría explicarla, ¿no? Porque es fundamental, creo yo, para la problematización filosófica en general, ¿no? Para la reflexión filosófica en general, ¿no? Para la filosofía en prácticamente cualquier tema en el que se piense desde la filosofía, la razón suele tener un lugar central, ¿no? Y aparte en otras áreas otras disciplinas y otras áreas de la vida. La ciencia está muy vinculada también con la cuestión de la racionalidad. Entonces, ¿qué es la racionalidad? Desde los inicios de la tradición filosófica occidental, ¿no? La tradición filosófica que nace en Grecia y que luego se va desarrollando en lo que hoy en día llamamos Europa, ¿no? Siempre la racionalidad ha sido una de las preocupaciones centrales, ¿no? Se ha discutido, se ha pensado, ¿no? Se ha tratado de explicar, de entender qué es la racionalidad. Entonces, ¿qué es? Bueno, es una capacidad intelectual, ¿no? Es decir, mental, tiene que ver con nuestro pensamiento, ¿no? Más que con nuestro cuerpo, por ejemplo, ¿no? Es una capacidad mental que nos permite establecer relaciones entre ideas o conceptos, ¿no? Para llegar a ciertas conclusiones, ¿no? O realizar ciertos juicios sobre las cosas. Algunos ejemplos, ¿no? Por decir, el fuego calienta, ¿no? Entonces, yo relaciono una taza que ha estado cerca del fuego con el calor. Entonces, si el fuego calienta y la taza ha estado cerca del fuego, concluyo que la taza estará caliente. Ese es un razonamiento sencillo, ¿no? Se usa la razón para conectar, ¿no? El fuego con el calor, la taza en este caso con el fuego, la taza con el calor, ¿no? Entonces elaboro un juicio en base, ¿no? A ciertas premisas, que es la taza está caliente. ¿Sí? Ese es un razonamiento, ese es un acto de conectar, de relacionar ciertas ideas, ciertos conceptos para formar un juicio, ¿no? Un juicio sobre las cosas, sobre el mundo, en este caso sobre el hecho de que la taza está caliente. ¿Sí? Podría ser también un juicio como, no sé, Paco es un mamífero. Ese es un juicio, ¿no? Los gatos son mamíferos, Paco es un gato, Paco es un mamífero, ¿no? Es esta conexión, en principio, en apariencia al menos simple, entre una o más ideas para llegar a una cierta conclusión, para elaborar un cierto juicio sobre las cosas, ¿no? Entonces, a esa capacidad que nosotros tenemos le llamamos razón o racionalidad. Son sinónimos. Ahora, podemos decir que es una capacidad justificativa. ¿Qué quiere decir eso? Es sencillo, ¿no? Dado que
los juicios y las conclusiones que nosotros obtenemos mediante el razonamiento, ¿los podemos considerar justificados? ¿No? Yo puedo considerar justificado que esta taza quema, está caliente, porque ha estado cerca del fuego. Yo puedo considerar justificado afirmar que mi mascota es un mamífero porque es un gato, ¿no? Puesto que considero que esto está justificado, o que estos juicios están justificados, podemos decir que se basan en buenas razones. ¿Mm? Entonces, cuando los juicios se basan en buenas razones, están justificados, ¿no? Eso quiere decir que la razón es una capacidad justificativa, es la capacidad de justificar, ¿no? En cierto modo, ¿no? Al relacionar las ideas de una manera correcta, ¿no? Pues llegamos a un juicio que está justificado. Un juicio que no es arbitrario, ¿no? Que se sostiene en lo que podemos llamar razones, ¿no? ¿Cuáles son mis razones para afirmar que la taza está caliente? Pues el fuego calienta, la taza estaba cerca del fuego. Se apoya en razones. Mi juicio, mi conclusión. Lo mismo el hecho de que mi mascota, mi gato, Paco, sea un mamífero. ¿Mm? Entonces, es una capacidad justificativa. Ahora, también es una capacidad argumentativa, ¿no? O sea, casi por lo mismo en realidad, ¿no? Se concluye de aquí que es argumentativa. ¿Por qué? Porque estas razones en las que se basan nuestras conclusiones y nuestros juicios, las podemos usar como argumentos. Yo puedo defender mi postura, puedo defender mi juicio, que Paco es un mamífero, o que la taza está caliente, utilizando estas razones como argumento, utilizando estas justificaciones como argumento que ratifican mis posturas, que ratifican mis juicios, o en este caso mis creencias, ¿no? La creencia de que la taza está caliente, o de que Paco es un mamífero, ¿no? Hasta ahí, todo bien, ¿verdad? Bueno, pasemos entonces a el conocimiento, ¿no? ¿Qué tiene que ver? Uy, perdón, me salté al final. ¿Qué tiene que ver el conocimiento con la razón? A ver, ¿hay una pregunta? ¿Contesto o dejo para el final? Manuel. Dejamos para el final. De repente, Beatriz, la puedes poner en el chat, cosa que yo lo veo luego. Ya. Ok. Entonces, razón y conocimiento. ¿Sí? Hay una relación, solemos asumir que hay una relación entre la razón y el conocimiento, ¿no? Solemos pensar que el conocimiento es algo propio de seres racionales, ¿no? Que el conocimiento es algo que no tiene tanto que ver con las emociones, por ejemplo, ¿no? O con el instinto, ¿no? Tiene más que ver con nuestra facultad racional, ¿no? Con esta facultad de elaborar juicios, conectando ciertas ideas, conectando ciertos conceptos. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es la relación entre razón y conocimiento? Conocimiento, saber, mantiene una estrecha relación con la racionalidad sin que lleguen a ser lo mismo, ¿de acuerdo? No son lo mismo, ¿no? Se puede ser racional y no saber, ¿no? Ocurre todo el tiempo, ¿no? Entonces, ¿cuál es el vínculo? Bueno, el conocimiento se distingue de la mera opinión o de la mera creencia por su carácter racional, por la forma específica en que es racional. Una opinión o creencia se convierte en saber, se convierte en conocimiento, ¿no? Todo conocimiento se basa en opiniones y creencias, pero no toda opinión y no toda creencia son conocimiento. ¿Cuándo las creencias y opiniones se convierten en saber, en conocimiento? Bueno, cuando somos capaces de justificarlas racionalmente, o cuando en todo caso nos hemos tomado la molestia de justificarlas racionalmente. Por ejemplo, mediante la observación, ¿no? O con evidencias empíricas, ¿no? Por ejemplo, si yo afirmo que, ¿no? A un juicio, ¿no? Afirmo que, a un juicio sobre la realidad, que todos los cuerpos
todos los cuerpos materiales, todos los cuerpos físicos, todos los cuerpos sensibles que podemos observar en la naturaleza. Esos cuerpos que se estudian en la física, por ejemplo, ¿no? Si yo afirmo que todos los cuerpos son densos, ¿no? Bueno, ese juicio yo debo demostrarlo. Lo demostraré, en principio, mediante evidencia empírica, ¿no? Tengo que probar, ¿no?, mediante la observación, que efectivamente los cuerpos son densos. ¿Sí? O en un ejemplo más sencillo, volviendo a uno de los que di antes, tengo que mostrar que, ¿no?, que los mamíferos, perdón, que los gatos son mamíferos. Tengo que demostrarlo con algún tipo de evidencia empírica, que sustente, que fundamente, ¿no?, que justifique mi afirmación de que mi gato Paco es un mamífero, ¿no? Me remito a la evidencia como razón que justifica el juicio. Entonces, cuando mi opinión, cuando mi creencia, cuando mi juicio, ¿no?, sobre las cosas se puede fundar, se puede justificar racionalmente, decimos que hay conocimiento. Decimos que sé. Yo sé que Paco es un mamífero. ¿Por qué? Porque puedo brindar evidencia que sirve como justificación. Yo puedo afirmar correctamente que sé que la taza está caliente, porque puedo brindar evidencia, ¿no?, que podrán aceptar los demás de que esta taza está a una cierta temperatura, está a una temperatura elevada. ¿Sí? Entonces, una vez más, una opinión o creencia se convierte en conocimiento si es que soy capaz de justificarla racionalmente, si es que soy capaz de brindar buenas razones, ¿no?, en las que se basa mi creencia u opinión. Entonces, en resumen, las proposiciones, los enunciados que componen el conocimiento, ¿no?, el conjunto de proposiciones que componen el conocimiento, se basan en creencias o opiniones racionalmente justificadas. Ya, hay preguntas en el chat, pero me dice Manuel que las responde al final, entonces trataré de responderlas al final. O en todo caso, anótenlas y las repetimos cuando termine yo. ¿Sí? Me dicen en qué diapositiva están y ahí las revisamos, ¿ok? Entonces, sin embargo, se puede tener una opinión correcta sobre algo, eso es importante señalarlo, creo. Yo puedo tener una opinión correcta sin tener buenas razones que justifiquen nuestra creencia. ¿Sí? Es decir, yo puedo decir que todos los gatos son mamíferos y no tener una justificación para mi afirmación, para mi juicio, ¿no? Yo puedo decir que todos los cuerpos tienen densidad y no saber cuál es la justificación de esa afirmación, de ese juicio, ¿no? Yo puedo afirmar que incluso que 2 más 2 es 4 y no saber cuál es la justificación de ese juicio que parece tan sencillo, ¿no? Es decir, yo puedo utilizar el conocimiento, ¿no? Puedo dar una opinión que es verdadera y sin embargo yo no puedo justificar mi postura. Y si no soy capaz de justificar, si no soy capaz de dar razones, en realidad yo no sé. Puedo beneficiarme del conocimiento, ¿no? O puedo adivinar además, ¿no? Puedo adivinar sencillamente por azar, di una respuesta correcta, por azar di con la verdad. Pero en ninguno de los dos casos yo sé propiamente, ¿sí? El conocimiento implica un fundamento racional, basar mis creencias en buenas razones, en justificaciones. ¿Sí? Va. Ahora, yo quería, por el tema de la charla, hacer una distinción que creo que es crucial entre lo que podemos llamar saber teórico y lo que llamaríamos saber práctico. ¿Sí? Entonces,
¿Qué es el saber teórico y qué es el saber práctico? Esta es una diferencia, por cierto, que en el mundo griego no existía, ¿no? Si estamos, ya que estamos hablando de la tradición occidental, de la filosofía, en los orígenes esta diferencia no existía, ¿sí? Es una diferencia moderna, ¿no? Es una diferencia muy, muy cercana a nosotros, ¿no? Que va a empezar a hacerse entre los siglos XVII, XVI. Podemos hablar tal vez más de eso al final de la charla, para no irnos por las ramas. Pero en todo caso, para nosotros, que vivimos en sociedades más o menos modernas, digamos, pues eso es casi una distinción de sentido común, ¿no? Que existe la teoría y existe la práctica. Bueno, hay gente que piensa que el conocimiento solo es teórico, que la práctica es algo diferente. Lo que quiero mostrar aquí es que en realidad hay conocimiento práctico y hay conocimiento teórico. ¿Sí? ¿Qué es el conocimiento teórico? Bueno, el conocimiento teórico tiene que ver con proposiciones, ¿no? Los juicios tienen las creencias, las opiniones tienen forma proposicional, ¿no? Es decir, un sujeto, un predicado, por ejemplo, ¿no? Los planetas son densos, ¿no? Los gatos son mamíferos. El fuego calienta. Esa es una estructura proposicional, ¿no? Entonces, por eso digo, el conocimiento tiene que ver con proposiciones, ¿no? Entonces, el conocimiento teórico, en particular, tiene que ver con proposiciones sobre los hechos del mundo, ¿no? Es decir, los hechos, ¿no? O sea, cómo son las cosas, cómo son o cómo no son las cosas, ¿no? El fuego calienta, los planetas son densos, los gatos son mamíferos, ¿no? Y otros más, ¿no? Puedo decir también, por ejemplo, la esperanza de vida en el Perú ha aumentado. Esa es una proposición sobre el mundo también, ¿no? Estoy hablando de un cierto hecho, ¿no? En la realidad, ¿no? De algo que, según yo, es así en la realidad, es de ese modo. Entonces, el conocimiento teórico está compuesto, digamos, de proposiciones que describen o explican cómo son las cosas, ¿no? Una cosa es describir y otra cosa es explicar, ¿verdad? El gato es rojo, es una descripción, ¿no? Explicar tendría que decirnos por qué es rojo, por qué el gato puede ser rojo, por ejemplo, ¿no? Describir es decir que la esperanza de vida aumentaba. Explicar es decir por qué, ¿verdad? La causa. Pero bueno, hay una relación entre la descripción y la explicación, ¿no? Y en todo caso, el conocimiento teórico tiene que ver con las dos cosas, con la descripción o explicación del mundo, ¿no? De los hechos, de lo que ocurre, de lo que sucede en el mundo, en la realidad empírica, ¿no? En esa realidad que podemos observar, ya sea con nuestros ojos, o eventualmente, si somos científicos de repente, naturales, con herramientas, ¿no? Con un telescopio o un microscopio, ¿no? Que nos permita aumentar, ¿no? Ya sea para ver cuerpos, para magnificar los cuerpos que podemos ver, o para minimizar, para hacer más pequeños los cuerpos que podemos ver, ¿no? En cualquier caso, se trata de cosas observables, ¿sí? ¿Alguien tiene un micro encendido? De repente podemos silenciarlo. Gracias. Es que no... Ya, ok. Entonces, nada, en fin. Descripción, explicación de los hechos del mundo, ¿no? De los hechos empíricos que puedo observar con mis ojos o con herramientas. ¿Cómo son o cómo no son las cosas? Entonces, de las proposiciones que describen o que explican correctamente los hechos, solemos decir que son verdaderas, ¿sí?
¿Sí? Yo puedo corroborar, ¿no?, la afirmación, el juicio que ha hecho alguien mediante la observación de los hechos, ¿sí?, o la recopilación de evidencia empírica, ¿no? De repente no puedo ver los hechos porque ya ocurrieron, pero en todo caso trato de reconstruir lo que ha pasado con cierta evidencia. Es el caso de la arqueología, por ejemplo, ¿verdad? Tratamos de reconstruir más o menos cómo era una cultura, estudiando las piezas, estudiando los escritos que nos dejaron esos pueblos, ¿no?, esas naciones, ¿no?, para poder tratar de más o menos decir, en base a la evidencia que tenemos, cómo eran las cosas. Entonces, cuando la descripción o la explicación es correcta o son correctas, pues decimos que son descripciones o explicaciones verdaderas, ¿no? El conocimiento teórico tiene que ver con la verdad, con los hechos del mundo y con la verdad. ¿Sí? Bien. Entonces, en este caso, solemos coincidir en que las razones ¿no?, en que se basan nuestros juicios, ¿no?, nuestros juicios teóricos, nuestros juicios sobre los hechos del mundo, podemos decir que se basan en evidencias empíricas, ¿no?, que las razones que fundamentan el saber teórico son evidencias empíricas, obtenidas, de nuevo, mediante la observación. Porque solo así podemos verificar los hechos, podemos verificar si las cosas son o no son efectivamente así, ¿sí? Exige entonces observación, exige la obtención, el recabar, el obtener por diversos medios evidencias empíricas. ¿Sí? Luego tenemos varias preguntas ya en el chat, así que vamos avanzando. Entonces decía yo al inicio de esta diapositiva, que podemos afirmar, a pesar de esto, que no todo conocimiento humano es teórico. Es decir, no todo conocimiento humano busca describir o explicar. ¿Sí? Eso no siempre nos damos cuenta, a veces asumimos que el saber siempre consiste en descripción o explicación, que el saber siempre tiene que ver con un intento de dar digamos, una representación verdadera de la realidad, de los hechos del mundo, ¿no? Pero eso no es así. Hay otras formas de saber, ¿no? El saber práctico, fundamentalmente, ¿no?, que es el que a mí me interesa, el que más me interesa. Entonces, ¿qué sería el saber práctico? A ver, el saber práctico también se basa en el razonamiento, es conocimiento finalmente, son opiniones, son creencias, son juicios justificados, o que buscan justificarse, ¿no?, para convertirse, para poder reclamar digamos, el estatus de saber, de conocimiento, pero que tienen un carácter práctico. ¿A qué me refiero con práctico? Sencillo, tiene que ver con la conducta o con las acciones, con cómo nos portamos, cómo nos comportamos, cómo actuamos, ¿sí? No tiene tanto que ver, ¿no?, este saber práctico con juicios que describan o expliquen correctamente cómo son las cosas, sino con juicios prescriptivos sobre la manera correcta de actuar o comportarse ante situaciones determinadas. Eso es importante, ¿ya? Hay una descripción fundamental entre la descripción y la explicación por un lado, y la prescripción por el otro. La descripción y la explicación tienen que ver con cómo son las cosas. Pero la prescripción tiene que ver con algo muy distinto, ¿sí? La prescripción tiene que ver con cómo deberían ser las cosas. Pero bueno, me adelanto. Lo fundamental entonces es que el saber práctico no es un saber sobre algo. Por ejemplo, sobre los planetas,
o sobre los animales, o incluso un saber sobre las sociedades, ¿no? Los sociólogos estudian las sociedades como un fenómeno empírico, ¿no? Tratan de recabar cierta evidencia empírica de cómo son las cosas en el mundo social. Es un científico social, pero trata de construir un saber teórico, un saber que describe y explica. El saber práctico no suele ser un saber, las más de las veces, académico, o en todo caso no lo es tanto, ¿no? O no lo es únicamente, ¿no? Porque es un saber hacer algo, ¿sí? No es un conjunto de descripciones y explicaciones sobre las cosas. Es más un saber sobre cómo hacer algo. Por eso en la imagen he puesto ya no un científico, sino un artista, ¿no? Por decir, un escultor, que tiene aquí un cierto saber, ¿no? Sobre una cierta práctica, ¿no? Sobre, por ejemplo, la manera correcta, ¿no? De plasmar en la piedra, en el mármol, por ejemplo, una forma, ¿no? Sabe hacer algo. Todos sabemos hacer cosas, ¿no? Los científicos también, ¿no? Pero en cualquier caso hay que distinguir entre el saber teórico, que describe y explica, y el saber práctico, que orienta sobre cómo actuar, que orienta sobre cómo comportarnos en determinadas situaciones. ¿Cómo debería comportarme? ¿Cómo debería actuar si quiero, por ejemplo, producir, elaborar una escultura? ¿Cómo debería comportarme? ¿Cómo debería actuar si es que quiero, por ejemplo, reparar un motor? O si es que quiero, por ejemplo, eh, ser un buen ciudadano, ¿no? Que es un poco más complejo tal vez, ¿no? ¿Cómo creo yo que debería actuar en la situación, por ejemplo, estamos cerca de las elecciones municipales, ¿no? Entonces, ¿qué me correspondería a mí actuar ante esas circunstancias? ¿Debo informarme sobre los candidatos? ¿Debo de repente rehusarme a hacer ejercicio del voto? ¿No? En el Perú el voto es obligatorio, pero tal vez considero que como un ciudadano que tiene un cierto ideal de cómo debe ser la patria, pues me corresponde a mí una protesta, por ejemplo, ¿no? Entonces no voto. No voto porque me parece que todos los candidatos son cuestionables, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Entonces, en ambos casos es importante el saber práctico, ¿no? ¿Cómo debería actuar? ¿No? Informándome para elegir el mejor candidato, de repente, el que considero que es el mejor, no participando, desentendiéndome de repente del todo, porque la política es algo que considero que es sucio a priori, ¿no? Siempre, en todos los casos. En fin, no voy a dar respuestas, pero me interesa que se entiendan, ¿no? ¿A qué queremos llegar? ¿Sí? Entonces, por esta razón, en ese sentido, ¿no? Las proposiciones que componen el saber práctico no nos remiten a hechos, a cómo son o no son las cosas, a que la taza está caliente, a que Paco es un mamífero, a que los planetas tienen densidad. Me remite más bien a normas de conducta, a reglas, ¿sí? De nuevo, a cómo deben ser las cosas, no a cómo son, ¿no? En filosofía solemos decir que hay una diferencia entre el ser, ¿no? Cómo son las cosas, la realidad del mundo, los hechos, y el deber ser, ¿no? Que tiene que ver con cómo deberían ser las cosas, con cómo deberíamos actuar, ¿sí? Con cómo deberían funcionar las instituciones, el Parlamento, por ejemplo, ¿no? Con cómo debería eh, comportarse un individuo que aspira a ser un gran artista, por ejemplo, ¿no? O sea, todas esas son preguntas que nos remiten al saber práctico y que tienen que ver con normas de conducta, ¿sí? Con normas que nos deben orientar para, ¿no?
digamos, lograr conducirnos de la manera correcta ante la situación en la que nos encontramos. Entonces, es por esta razón, me parece, que las reflexiones filosóficas, ¿no? Cuando en filosofía nosotros empezamos a pensar, ¿no?, sobre la razón y el conocimiento desde el punto de vista práctico, cuando pensamos en la razón y el conocimiento prácticos, esas reflexiones, ¿no?, ese darle vueltas a la cuestión del razonamiento práctico, del saber práctico, nos suelen llevar a las discusiones sobre la ética, ¿no?, sobre la disciplina filosófica que llamamos ética, ¿no? ¿Cuál es el objeto de la ética? ¿En qué piensa la ética como rama de la filosofía, como disciplina dentro de la filosofía? Como ustedes llevan el curso de teoría del conocimiento, ¿verdad? Y pues la teoría del conocimiento, o lo que se suele llamar a veces la epistemología, es una rama, es una subdisciplina de la filosofía que reflexiona sobre el saber, que reflexiona sobre el conocimiento en particular, ¿no? De distintas maneras, ¿no? Hay muchas tradiciones. Bueno, la ética es, digamos, la rama, la subdisciplina de la filosofía que se centra, ¿no?, en la reflexión sobre la conducta, sobre lo que podríamos llamar la mejor forma de comportarse, ¿no?, sobre lo que podríamos llamar la mejor manera de vivir, ¿no? ¿Cómo vivir? ¿Cómo comportarse? ¿Sí? Cuando una conducta es, podemos decir, correcta, buena. Cuando, ¿no?, una vida ha sido correcta o buena. Esas son preocupaciones, ¿no?, de la ética como disciplina, ¿sí? Digamos que la ética como disciplina estudia lo que en sentido, digamos, en lenguaje cotidiano también llamamos ética, también llamamos a veces moral, que por cierto, suele ser lo mismo, ¿eh? A veces se piensa que hay una gran diferencia entre ética y moral. La verdad es que no, ¿no? En realidad son sinónimos, ética y moral, ¿no? O ética y moralidad. Hay filósofos que por su trabajo han hecho distinciones entre ambas, pero en el lenguaje cotidiano, así en el lenguaje que usamos en nuestro día a día, moral y ética son sinónimos, y eso está bien. Y yo, en esta charla, cuando diga moral, cuando diga ética, por si acaso, me estoy refiriendo un poco a lo mismo, ¿ya? Entonces, este estudio sobre el bien, ¿no?, sobre la mejor manera de comportarnos, ¿no?, sobre una conducta que pueda ser señalada como correcta, como la mejor. Una vida que pueda ser señalada como correcta, como la mejor, ¿no? Esos son problemas éticos, son problemas que se estudian desde la ética, ¿sí? Entonces, espero que eso esté más o menos claro, ¿no? Sí. Estamos bien con la hora, ¿verdad? Estamos bastante bien, en realidad. Entonces, me interesa a mí hablar de tres formas en que se ha pensado la ética, la cuestión de la ética en la historia o en la tradición filosófica occidental, ¿no? Hay más tradiciones filosóficas, ¿no?, orientales, ¿no?, la islámica, por ejemplo, que también tiene mucha relación con los griegos. Pero bueno, por una cuestión de formación, ¿no?, de la facultad en la que yo me he formado, nos especializamos sobre todo en filosofía occidental, ¿no? Europa y mundo griego, ¿no? Entonces, vamos a explorar un poco tres tendencias, tres tradiciones, tres escuelas de pensamiento, tres paradigmas, ¿no?, tres formas de entender, ¿no?, la ética y la filosofía, perdón, la ética y la razón práctica desde la filosofía occidental, ¿sí? Entonces, hay un primer paradigma, hay una primera forma de entender la ética, que le llamamos a veces el paradigma de la felicidad o de la vida buena. Se le llama también el paradigma del bien común, o a veces el paradigma de la virtud.
Voy a explicar por qué, ¿no? Todos esos nombres, ¿no? En cualquier caso, en la tradición occidental solemos remitirnos a los griegos, sobre todo a Aristóteles, ¿no? Aristóteles, este filósofo muy importante, estudiante de Platón, que a su vez fue estudiante de Sócrates. Tal vez hayan visto eso en el colegio, no estoy seguro, ¿no? En cualquier caso, Aristóteles tiene este texto muy conocido, que se llama la Ética a Nicómaco, ¿no? Tiene otro texto también sobre ética, es la Ética Eudema. La Ética a Nicómaco es el más conocido, donde pone las bases de su estudio, su reflexión filosófica sobre la ética, ¿no? Sobre la manera correcta de comportarse, sobre la manera correcta de vivir, ¿sí? Han habido otras tradiciones y han habido otros autores que se suele pensar que están, digamos, en línea, en sintonía, en armonía con mucho de lo que Aristóteles dice, ¿no? Que se les puede considerar parte del paradigma de la felicidad o la vida buena. Por ejemplo, en China está Confucio. Confucio, que es un autor que deberíamos tal vez estudiar un poco más, también participa de este paradigma, ¿no? También participa de esta forma de entender las cosas. Pero bueno, ¿qué es el paradigma de la felicidad o de la vida buena, ¿no? ¿En qué consiste? ¿Por qué le llamamos así? Vamos paso por paso. Este paradigma nos propone entender la ética desde lo que podríamos llamar el punto de vista de la primera persona, ¿ya? ¿Qué quiere decir eso? Bueno, no es tan difícil. Como miembros de comunidades concretas, que participamos de costumbres, prácticas y tradiciones compartidas, reales, ¿no? Es decir, nosotros somos personas de carne y hueso que participamos de comunidades reales, ¿no? Por ejemplo, somos peruanos todos, pero también de repente algunos de nosotros somos cristianos, protestantes o católicos, o algunos de nosotros de repente vivimos en Lima, pero somos como de ascendencia andina de repente, ¿no? Y la familia, ¿no?, de mi mamá es de Ancash, por ejemplo, ¿no? Entonces, hay, ¿no?, otra comunidad a la que pertenezco, ¿no? No solo limeña, o no solo peruana, o no solo católica, ¿no? También de repente ancashina, ¿no? O de repente la familia de mi papá es descendiente de inmigrantes japoneses. Pues también pertenezco a una comunidad Nikkei, ¿no? En fin, entonces todos pertenecemos a comunidades reales, ¿no? Y esas comunidades reales tienen costumbres, tienen prácticas, tienen tradiciones compartidas que las definen como comunidades, ¿no? Ciertas creencias, ciertos valores también, ¿no? ¿Sí? Entonces, el paradigma de la felicidad o la vida buena, el énfasis de la reflexión ética, de la reflexión sobre, de nuevo, la manera correcta de comportarnos o de vivir, se pone en lo que se llama los valores, ¿sí? Los valores comunitarios, ¿no? Los valores de estas comunidades reales, ¿sí? En las conductas que los miembros de esas comunidades asumimos colectivamente como las mejores o más ejemplares y dignas de aprobación, ¿no? Y por tanto, en el ideal de una vida digna de vivirse, o sea, una buena vida, porque en mi vida yo he encarnado estos valores que todos apreciamos, que todos consideramos buenos, que todos consideramos los mejores valores, ¿no? O sencillamente he vivido una vida que se puede considerar feliz, ¿no? Soy feliz porque he encarnado valores que mi comunidad defiende, que mi comunidad aprecia, que mi comunidad estima, que mi comunidad reconoce como valiosos, de ahí el nombre valor, ¿no? Que pueden ser, por ejemplo, no sé, la honestidad,
¿no? Que puede ser, de repente, los griegos apreciaban mucho la valentía, porque eran un pueblo muy militar, entonces apreciaban mucho la valentía. El autocontrol, ¿no? Lo que se llama a veces la templanza, ¿no? ¿Qué más puede ser? La generosidad, ¿no? Puede ser la prudencia, ¿no? Todos estos son valores, ¿no? Incluso la inteligencia puede ser un valor, se puede valorar, ¿no? De repente nuestra comunidad valora mucho, justamente, eh, no sé, el aprendizaje, el estudio, sí, no sé, estimula mucho de repente, estima mucho el carácter intelectual, o de repente no, a veces no, ¿no? Cada comunidad tiene valores diferentes, ¿no? En cualquier caso, para Aristóteles y para otros filósofos que se encuentran en esta tradición, en este paradigma de la felicidad o la vida buena, lo central es cuáles son los valores de mi comunidad, ¿no? ¿Qué es valioso en mi comunidad? ¿No? Esa comunidad en la que yo he nacido, en la que yo he crecido, de la que yo formo parte hasta cierto punto, ¿no? De repente, incluso si yo soy ateo, ¿no? O agnóstico, igual me siento parte de la comunidad cristiana de repente, ¿no? Porque me han dado cierta forma de pensar lo bueno y lo malo, porque me han enseñado que es importante ser solidario, porque me han enseñado que es importante ser una persona honesta, ¿no? O porque me han enseñado que sencillamente es muy importante tener una diferencia clara entre el bien y el mal, o la justicia y la injusticia, ¿no? Entonces, digamos que el énfasis está en los valores de mi comunidad, ¿no? En saber cuáles son los valores de mi comunidad, ¿sí? La virtud va a ser muy importante en este esquema, ¿no? En este paradigma. ¿Qué es la virtud? Bueno, la virtud es básicamente la medida en la que un individuo encarna con su conducta o con su carácter estos valores comunitarios, ¿no? Es decir, el valor es algo que podríamos llamar objetivo, ¿no? Porque el valor es algo que está en nuestra tradición, o que está en nuestras prácticas, o que está en nuestras normas sociales y culturales, ¿no? Pero la virtud de ese lado es subjetivo, porque un individuo encarna, si es ético, esos valores. El individuo es valiente, o el individuo es prudente, o el individuo es generoso u honesto, etcétera, ¿no? Entonces, la virtud es el correlato, ¿no? Es el lado, la cara subjetiva del valor, ¿no? Entonces, para Aristóteles y para otros filósofos, otros estudiosos dentro de este paradigma, pues lo que define al individuo ético es su virtud, ¿no? Es este modo de ser, ¿no? Que encarna los valores de la comunidad. ¿No? Podemos pensar que aquí la virtud, los valores, y en general esta concepción de la ética como vida buena, tiene mucho que ver también con la educación y con la crianza, ¿no? Digamos, con la idea de formar a los jóvenes en valores, por ejemplo, o fomentar en la comunidad buenas costumbres, ¿no? Hablamos en el Perú muchas veces de la crisis de valores, bueno, sin que sepamos realmente muchas veces qué significa eso, ¿no? Bueno, estas perspectivas pues tratan de rescatar justamente eso que se llama valores, ¿no? Esta idea de buena costumbre, ¿no? De formar a los jóvenes en los valores, en los hábitos, en las normas que la comunidad estima, que la comunidad aprecia, ¿no? Aquí también hay una forma particular de entender el razonamiento práctico, ¿no? ¿Por qué? Porque
la razón es, sobre todo aquí, interpretativa. La razón interpreta. La razón lo que hace es buscar la mejor manera de entender estos valores, ¿no? Digamos, como, ¿cómo entiendo yo? Ok, mi comunidad aprecia la honestidad o la solidaridad. ¿Cómo la entendemos? ¿Cómo entendemos la generosidad y la solidaridad? ¿Cuál es la mejor forma de ser solidario? ¿Cuál es la mejor forma de ser generoso? Entonces, el trabajo aquí del razonamiento es interpretativo, ¿sí? Pero bueno, estamos un poco con el tiempo, así que voy a avanzar y si hay más tiempo en el momento de las preguntas, pues resuelvo esto, ¿no? El paradigma utilitarista. Trataré de aclararlo sin tomarme tanto tiempo, ¿no? Este paradigma se distingue del otro, del anterior, primero porque asume un punto de vista que podríamos llamar de tercera persona, ya no de primera. ¿Por qué ya no de primera? Porque ya no le interesa tanto la comunidad real, ¿ya? Digamos, las prácticas, las normas, los valores reales de, por ejemplo, la comunidad cristiana o de la comunidad ancashina, ya no le interesan tanto, ¿no? Como no me voy a ocupar tanto de eso, digamos, ¿no? Busca ser una mirada imparcial o neutra. No vamos a tomar posición sobre qué valores son los mejores. No vamos a tomar posición sobre qué costumbres son las mejores, si la de la comunidad Nikkei, o la de la comunidad ancashina, o la de los limeños, o eventualmente la de los peruanos o la de los colombianos. No vamos a tomar posición sobre eso. Voy a ser imparcial, neutral, respecto a esas creencias comunitarias. La ética da un paso al costado respecto a la comunidad real. ¿Sí? Es importante, ¿ya? ¿Por qué? Porque el tercer paradigma va a ser un poco lo mismo, ¿no? Entonces, dice más bien que no se puede decidir qué valores son los mejores, ¿no? Por lo que considera, apuesta más bien por una postura que podríamos llamar materialista y pragmática. ¿Por qué materialista? Bueno, esta tradición que está muy vinculada a la escuela empirista anglosajona y a los primeros economistas en Inglaterra, en Escocia, ¿no? Aquí esta foto es de Jeremy Bentham, ¿no? Es un importante filósofo que tiene algunas teorías económicas también, ¿no? Que principal representante del paradigma utilitarista, relacionan mucho el bien con el bienestar material, ¿no? Con la obtención de cierta, ¿no? Por ejemplo, cierta estabilidad económica, la creación de cierta riqueza a nivel nacional, ¿no? Ciertas políticas públicas que garanticen el acceso a ciertos bienes y servicios, ¿no? Por eso digo que es una postura más materialista, ¿no? Se enfoca más en eso. Y es pragmática porque, de nuevo, ¿no? Considera que no se puede decidir realmente qué valores son los mejores, qué creencias son las mejores en ética. Vamos a apostar, dice, por otra cosa, ¿no? Vamos a apostar por algo más salomónico, más transversal. ¿Cuál es esa salida transversal? ¿Cuál es ese punto de vista más salomónico? Bueno, tiene que ver con lo que él llama, o lo que los utilitaristas llaman, el principio de utilidad, ¿no? Es decir, en lugar de estar considerando los valores reales de las comunidades reales, a los utilitaristas les interesa seguir un cierto principio formal, un criterio formal para evaluar las acciones. El principio de utilidad, una regla, ¿no? Para evaluar las acciones. ¿Qué es eso? Bueno, de nuevo, tiene mucho que ver con lo que en economía se llama utilidad. La utilidad para los utilitaristas se determina por las consecuencias de las acciones. La acción es buena por sus consecuencias. ¿Y cómo determino si las consecuencias son buenas o malas? Se calcula en base al placer, dice Bentham, o satisfacción que producen estas acciones en quienes son afectados por ellas, ¿no? La utilidad, y por tanto el bien, es mayor mientras mayor sea el placer que estas acciones producen y en mayor cantidad de personas, ¿no? Por ejemplo, una política económica es buena si produce mayor bienestar para más personas, si genera mayor riqueza en un grupo más grande, ¿no? Mayor beneficio en un grupo más grande. Entonces es una mirada utilitarista, ¿no? Es el criterio de utilidad.
La política es buena, más allá de repente si se ajusta, si se le aumenta las horas de trabajo a un cierto grupo, si cierto grupo pierde ciertos derechos laborales. Lo importante acá sería que supuestamente esto redunda en mayor riqueza y a la larga en mayor bienestar. ¿Sí? Entonces es, digamos, consecuencialista, ¿no? Se basa en las consecuencias. Ahora aquí la razón es sobre todo estratégica, ¿no? Es Sebastián, Sebastián, vamos Sí, terminando ya, para ahorita que vamos terminando. Sí, me falta uno nada más. tienes una, sí, está bien, tienes una lista en tu WhatsApp de las preguntas. Excelente, excelente. Gracias, Manuel. Entonces, ya para ir cerrando, ¿no? El razonamiento aquí es estratégico sobre todo, ¿no? Es decir, no interpreta tanto, más bien se basa en determinar el mejor curso de acción más eficaz para maximizar el placer y minimizar el dolor de un mayor número de personas. Así de simple, ¿no? Es el criterio de utilidad, ¿sí? Que determina cursos de cómo comportarnos de manera que generemos mayor placer, menor dolor en más gente. Y ya para cerrar, el último paradigma, ¿no? ¿Sí? Que es el paradigma del deber o de la autonomía. Creo que es el más fácil de entender, así que vamos a ir rápido. ¿Por qué se llama así, del deber o la autonomía? Primero, al igual que el paradigma utilitarista, el paradigma del deber o la autonomía, que está fundamentalmente representado por Immanuel Kant, este filósofo que está aquí en la imagen, ¿no? Hay otros, ¿no? Algunos podrían decir, por ejemplo, que Adam Smith, economista escocés, su ética, su propuesta de ética moral, tiene también un poco la línea del deber y la autonomía. Varios autores, ¿no? Pero bueno, nada, al igual que el paradigma utilitarista, decía, los que defienden el paradigma del deber a la autonomía proponen asumir un punto de vista de tercera persona. Es decir, yo no voy a tomar posición sobre qué valores son los mejores. No podemos. Yo no puedo saber nunca si las creencias de los colombianos son mejores que las de los mexicanos, si las de los estadounidenses son mejores que las de los chinos, y así. No se puede saber. No voy a perder mi tiempo en eso porque es imposible, dice, ¿no? Es subjetivo, es particular, cada comunidad cree que tiene los mejores valores. No viene al caso, digamos, no vamos a llegar a nada, ¿no? Entonces, al igual que el paradigma utilitarista, propone un criterio formal, propone un principio que permite evaluar imparcialmente las acciones. ¿Sí? Ahora, ese principio no va a ser como el principio de utilidad, va a ser muy distinto aquí, ¿no? Porque el paradigma del deber o de la autonomía no se va a centrar en por ejemplo, para empezar, en las consecuencias de las acciones, sino más bien en la necesidad de cumplir con ciertos deberes u obligaciones universales. Ciertos deberes u obligaciones comunes a todas las personas, ¿no? Es decir, hay que buscar ciertas reglas que todos debamos cumplir para garantizar el respeto a la autonomía o libertad de cada individuo, ¿no? Es decir, si todos cumplimos con estas obligaciones, todos podremos vivir nuestra vida libremente sin dañarnos entre nosotros, pacíficamente. Esa es la idea central de la cuestión. Entonces, la moralidad tiene que ver más bien con ciertos límites, ¿no? Límites racionales. Entonces, decía, ¿no? Que esto busca ofrecer un criterio o procedimiento formal que permita identificar, ¿no? De manera imparcial, objetiva, qué acciones, ¿no? Son, digamos, pertinentes, qué acciones son viables, son posibles dentro de un sistema de normas de convivencia, dentro de un sistema de reglas. Es decir, qué acciones respetan esas obligaciones y esos deberes que yo estoy tratando de poner, ¿no? ¿Qué acciones respetan esos deberes? ¿Qué acciones no respetan esos deberes? ¿Qué acciones respetan la libertad de todos por igual? ¿Y qué acciones no respetan esa libertad de todos por igual? ¿No? Entonces, se busca
encontrar un procedimiento, una forma, digamos, piensen, una forma de hacer un test, ¿no? Que nos permita saber qué acciones son compatibles con un sistema de normas imparciales de convivencia. Entonces, ya para terminar, la razón aquí asume un rol procedimental, ¿no? ¿Por qué? Porque lo que se busca es adecuar los juicios morales, los juicios sobre cómo comportarnos, sobre cómo vivir, juicios éticos también, pues acuérdense que estoy usando moral y ética como sinónimos, busca adecuar los juicios morales a un procedimiento preestablecido para determinar qué acciones son obligatorias y qué acciones no son obligatorias, ¿no? Vamos a elaborar un examen, un test, para determinar cuáles acciones se pueden considerar necesarias, obligatorias en nuestra sociedad, y qué acciones no son obligatorias, y que cada comunidad, que cada individuo, que cada grupo las haga si le parece el mejor o no, ¿no? Pero bueno, se me ha hecho un poco largo, me hubiera gustado desarrollar un poco más para poder explicar un poco mejor, sé que son ideas un poquito difíciles, pero en todo caso, en las preguntas tal vez se pueda resolver, ¿verdad, Manuel? Sí. Cualquier duda que haya podido quedar. Creo que, en principio, muchas gracias por la presentación, Sebastián. Ha habido aclaración de muchos términos en torno a algunas preguntas que tú seleccionaste. Sería bien importante quizá ordenar nuestro tiempo para este momento. Hay más de 22 preguntas que han hecho los chicos, que te las he copiado en tu WhatsApp, y siguen colocando más preguntas. Sin embargo, creo que sería muy valioso, como tú me dijiste al principio de la conferencia, poder responder por lo menos un par de las preguntas que fue las que eh, están marcando la dirección de tu presentación, ¿no? Entonces, Claro, claro. los chicos cuando escuchen esa pregunta, con todo lo que les has dicho, de pronto podría ser muy valioso si alguno de ellos se anima a responder, y por otro lado tú poder ayudarlos a responder, ¿no? ¿Te parece? Sí, claro, claro. Entonces, a ver, Tenemos también agrupar las preguntas, sugiero, de las que te he compartido, y otros chicos también querrán desmutearse, pero tenemos un tiempo todavía de 20 minutos y con eso ya tendríamos que terminar. ok. Entonces, ¿empiezo yo respondiendo a las preguntas que han dirigido en la presentación o voy de frente a las... o cómo es? No me quedó muy claro eso. Ya. Considero importante que Ah, ya, considero importante que contestes esas preguntas que ok, subyacen de las que tú elegiste y has hecho, que sí. confluyan en tu presentación. Elige dos Ok, ah, perfecto, perfecto, y perfecto. de ahí contestas las preguntas, algunas de las que se pueden agrupar, porque de pronto cuando tú contestes eso, probablemente ya se hayan contestado varias. Ok, perfecto. Ya, entonces habían 4 preguntas, pero voy a responder 2, como dice Manuel, que creo que son importantes, ¿no? De hecho, hay 2 que son las más importantes, ¿no? Entonces, la primera es, ¿hay situaciones en las que el conocimiento práctico es más importante que el conocimiento teórico? Yo creo que sí, ¿no? Y creo que justamente en la presentación yo he tratado un poco de ir deslizando poco a poco esa idea, ¿no? Porque hay situaciones en las cuales, digamos, que el conocimiento teórico no nos resuelve las cosas, ¿no? Porque el conocimiento teórico tiene mucho que ver con la resolución de problemas, pero que son problemas en torno a la interacción con nuestro entorno, digamos, ¿no? Con la manipulación de nuestro entorno, el control que podemos ejercer sobre nuestro entorno. Por ejemplo, el conocimiento teórico nos permite mover el cauce de un río para beneficiarnos de eso, ¿no? O nos permite crear una red eléctrica, ¿no? Pero eso, digamos, no abarca, ¿no? Hay por ahí un micro encendido, no sé si lo pueden apagar, por favor. Ya, bueno, no importa, seguiré nomás. O... Ya.
Ya está bien, creo. Gracias. Ya, perfecto, sí, gracias. Decía, ¿no? Entonces, el conocimiento teórico es sumamente importante, ¿no? Y tiene una aplicación práctica, ¿no? Es decir, mi comprensión de la electricidad o de los cauces fluviales me permite hacer cosas, ¿no? Pero hay situaciones que tienen más que ver con la interacción entre nosotros, no con el mundo, no con el río, por ejemplo, o con el ganado, o con la temperatura, sino entre nosotros, seres racionales, por ejemplo, o incluso algunos dirían, bueno, no, con criaturas vivas, ¿no? Con animales también. Hay gente que defiende, ¿no? Que la ética incluye no solo los seres humanos. En cualquier caso, hay situaciones que exige pensar no ya cómo controlar el entorno, sino más bien cómo desenvolvernos nosotros, ¿no? Por ejemplo, yo puedo decir que sería muy eficiente, no sé, a ver, desde el punto de vista de la ingeniería, los egipcios eran sumamente eficientes en la construcción de sus pirámides, ¿no? Pero los egipcios tenían mano de obra esclava, ¿no? Entonces surge la pregunta, ¿no? Digamos, considerando el punto de vista de los esclavos, ¿es correcto, ¿no? ¿Era correcta esa práctica? ¿Era correcta esa forma de comportarse, esa forma de desenvolverse? Si lo único que yo busco es el control del entorno, ¿no? Es el utilizar el conocimiento teórico, pues puedo ignorar esa pregunta, ¿no? Pero si estoy teniendo en cuenta la pregunta sobre la mejor manera de vivir, sobre la mejor manera de comportarme, pues se puede convertir en un problema que yo trate a otros seres humanos como si fueran cosas, ¿no? Entonces, a veces el conocimiento práctico puede ser más importante que el conocimiento teórico, sí. Yo creo que sí. Claro, el conocimiento práctico tiene una, digamos, desventaja, entre comillas, frente al teórico, ¿no? Que es que no puede recurrir a evidencias empíricas, porque no tiene que ver con hechos, ¿no? El conocimiento práctico es más, se ancla un poco más en la deliberación, ¿no? En la discusión, en el consenso, ¿no? Entre nosotros, ¿no? Es inevitable. Pero eso no quita su importancia, ¿no? Como el llegar a posibles acuerdos sobre la mejor manera de vivir, sobre la mejor manera de comportarse, ¿no? O sobre cómo encontrar la mejor manera de vivir y cómo comportarse, ¿no? No sé, pues, ¿no? Hemos visto cómo los paradigmas del utilitarismo y de el deber y la autonomía buscan ofrecer un criterio, ¿no? Para ver cómo fundamentar mejor. Cualquier caso, sí, a veces yo diría es más importante el saber práctico, ¿no? Fundamentalmente en lo que tiene que ver con la ética y la moral. Ahora, ¿son los juicios políticos un tipo de juicio moral? Esa era otra pregunta que yo consideraba muy importante. ¿No? Es decir, básicamente, ¿hay una relación entre la ética y la política? La hay, por supuesto que sí, ¿no? Y los juicios políticos eventualmente implican juicios éticos, ¿no? Tienen que ver, tienen una relación con juicios éticos. No sé si son exactamente siempre, ¿no? Si el juicio político es siempre un tipo de juicio ético. Tal vez, no necesariamente, pero tiene una conexión siempre con juicios de tipo ético, ¿no? Si pensamos que la política tiene que ver con nuestra organización colectiva, ¿no? Con la manera en que nos organizamos como comunidad, ¿no? La manera en que nos organizamos las instituciones que dirigen nuestra vida, las leyes, ¿no? ¿No? Las sanciones o las distinciones entre lo legal y lo ilegal, ¿no? Lo jurídico, ¿no? Nada de eso es sinónimo de ética, ¿no? De reflexión sobre el bien y el mal, pero tiene que ver, por supuesto, ¿no? Porque podríamos preguntarnos si una ley es moral, por ejemplo, ¿no? O si una política pública, ¿no? Por ejemplo, el recorte, por ejemplo, del salario mínimo. Podemos preguntarnos si esa política pública tiene algún tipo de implicancia ética o moral, si es correcta o incorrecta éticamente, ¿no? Entonces, hay una relación íntima, pero complicada, ¿no? Entre ética y política.
¿no? Podríamos preguntarnos también, yo di un ejemplo en algún momento de la charla, ¿no? Como, yo quiero ser un buen ciudadano, ¿no? Me encuentro en temporada electoral, ¿no? En una, como diría, una democracia parlamentaria, ¿no? Donde tenemos elecciones y pues quiero ser un buen ciudadano. Entonces, ¿qué me corresponde a mí, no? Si es que de repente en mi país consideramos que por desgracia abunda la corrupción, ¿no? Entonces, ¿qué me corresponde a mí? Yo debo votar, no votar, informarme, no informarme, de repente participar en política, no participar, ¿no? Digamos, como hay ese tipo de problematizaciones, ¿no? Y digamos, el saber práctico lo que busca es justificar las decisiones que vamos tomando en el camino, ¿no? Encontrar cuáles han sido realmente las mejores decisiones, ¿no? O sea, que nuestras decisiones no sean arbitrarias o aleatorias, ¿no? Sino darles un fundamento, una base, un sentido, ¿no? Entonces, de nuevo, sí, en tanto que si la ética tiene que ver con la mejor manera de actuar, va a tener sí o sí que ver con la política, ¿no? Y los juicios políticos van a implicar siempre juicios éticos, ¿no? Sin que necesariamente siempre sean lo mismo, ¿no? No sé si me dejo entender. ¿Sí? ¿Sí? Ya, bien. Entonces, respondido a eso, tal vez paso a las preguntas que me mandaste por el chat, Manuel. Puedes escuchar a los chicos quizá un ratito, pues están quizá Ah, con muchas ganas de escucharlos tú, ¿verdad? sí, perfecto, sí, claro que sí. Que A hablen. ver, pueden proceder a las Adelante. preguntas, chicos, y luego procederemos a seleccionar algunas de las preguntas de las que ustedes han mandado y se las he compartido a Sebastián. Gracias. Y entonces, ¿cuántas preguntas hacemos así en vivo para luego leer las otras, Manuel? ¿Te parece bien unas 4 preguntas? Ya, perfecto. Entonces, 4 preguntas. Entonces, está levantando la mano Josué. Josué Cuela. Sí, buenas noches principalmente. Mi pregunta Bien. para el ponente es sobre ¿en qué medida la ética influye en la adquisición y transmisión del conocimiento? ¿En qué medida la ética influye en la adquisición y transmisión de conocimiento? Bueno, yo diría que influye bastante, ¿no? Porque de nuevo, ¿no? La ética tiene directamente que ver con nuestras acciones, ¿no? Entonces, por ejemplo, a ver, la ciencia es una práctica social, ¿no? Los científicos son seres humanos como cualquiera y pueden tener conductas honestas y deshonestas, por ejemplo, ¿no? O morales o inmorales, ¿no? Entonces, por ejemplo, puede haber un código ético en la ciencia, ¿no? Por decir, no sé, supongamos, si yo soy un biólogo o estoy en el campo de la biomedicina en general, ¿no? De repente considero que no es ético intervenir, hacer experimentos, por ejemplo, con seres humanos. No al menos hasta que se hayan hecho una serie de pruebas que garanticen que el procedimiento es seguro, ¿no? En algunos países, por ejemplo, se hacen experimentos, se buscan voluntarios para hacer algunos pruebas en seres humanos, ¿no? A veces, ¿no? Llegado a cierto nivel. Bueno, yo me puedo preguntar si es ético, por ejemplo, buscar voluntarios entre gente que está en un momento de necesidad económica. Muchas veces se ha practicado, ¿no? Buscar voluntarios entre miembros, la población más pobre de un país. Esa es una pregunta que requiere una reflexión ética, ¿no? O sea, ¿es correcto, ¿no? A la hora de hacer las pruebas que supuestamente implican un acto libre, una decisión libre, buscar entre la gente más necesitada, ¿no? Entonces sí, ¿no? La producción de conocimiento, la adquisición de conocimiento. Sebastián, se te fue el audio. No te escuchamos. Tu señal creo que debes revisar, por favor, si fueras tan amable.
Hola. No. No, no te escuchamos. Uh, Hola. Sí, acá estoy. Ah, ya, ahora sí te escuchamos. Ah, ya, perdón. Entonces, ¿en qué momento se me cortó? Al final de la pregunta. Nada, decía entonces que sí, que finalmente la ética es sumamente importante en la transmisión y adquisición de conocimiento, ¿no? Porque, digamos, la manera en que conseguimos ese conocimiento puede implicar situaciones, digamos, de dilema moral, ¿no? Entonces, sí, la pregunta es, ¿vale la pena o es justificado moralmente que yo, por ejemplo, ¿no? Abuse de la necesidad económica de ciertas personas en nombre de la ciencia? De repente no, ¿no? O hacer pruebas en seres humanos sin tener, digamos, como, sin haber hecho, sin haber cumplido ciertos requerimientos, poniendo en riesgo la vida de estas personas. O, y peor incluso, no comunicándoles siquiera el riesgo que están asumiendo. Esas son preguntas éticas, ¿no? Que nos remiten a la práctica de formación, adquisición, transmisión de saber, ¿no? Pero bueno, Todavía nada. tenemos 5 manos levantadas. Ya, entonces habíamos dicho cuatro. Entonces, de repente, Ania, que había levantado la mano hace rato. Ania Bushman. Sí, hola, buenas noches. Hola, ¿qué Ya, yo tal? tengo una pregunta relacionada al conocimiento, y es de que si lo definimos como opiniones y creencias justificadas racionalmente, quería Ujú. saber cómo se expandía esto al ámbito religioso, que es algo que no se puede justificar, ¿no? ¿Cómo funcionaría la teología en este caso? Es una muy buena pregunta, gracias, Ania. A ver, yo no soy una persona que tenga como mucho conocimiento sobre teología, debo admitir, ¿eh? Pero voy a tratar de responder con mis limitaciones, ¿no? A mí me parece que en principio lo relativo a la fe no es conocimiento. Ya, de repente es una opinión polémica, ¿no? En filosofía, la verdad es que no tenemos muchos acuerdos, ¿no? Los filósofos normalmente discutimos mucho sobre una serie de puntos, ¿no? Damos razones, ¿no? Si yo pienso que en lo relativo a la fe, no estamos hablando de conocimiento, de saber, ¿no? ¿Por qué? Porque yo no puedo dar evidencia, por ejemplo, de un plano de cosas no empírico, metafísico, eh, por ejemplo, el reino de los cielos o Dios, ¿no? Por desgracia, nosotros somos seres que estamos limitados por nuestros sentidos, ¿no? Entonces, la realidad que podemos conocer con evidencia es la empírica. Dicho eso, yo no creo, personalmente, que eso deslegitime la fe. Yo respeto mucho la fe, ¿no? Yo respeto mucho la fe y a las personas que viven su fe con convicción y que pueden convertirse en un ejemplo en una comunidad, ¿no? Moral, ético. Personalmente, yo entiendo que en todo caso la fe puede trabajar con el conocimiento, ¿no? Y que puede, no sé, eventualmente uno puede ser, hay sacerdotes que han sido científicos, ¿no? Y que han hecho grandes aportes a la ciencia. O hay muchos filósofos morales, filósofos que han trabajado el tema de la ética, desde su convicción, su fe cristiana. La fe para mí es perfectamente legítima y válida, ¿no? O sea, es decir, pero no es un conocimiento anclado en razones, creo yo, ¿no? Ahora, la teología, que no es lo mismo, creo yo, que la fe a secas, ¿no? Yo puedo ser un cristiano laico, ¿no? Sin mayor formación teológica, ¿no? Y tener mucha fe. La teología, yo entiendo que es una disciplina que tiene sus criterios, ¿no? Para determinar una serie de posturas, ¿no? Sobre lo relativo a la religión, ¿no? Y a la divinidad. Kant tenía un tratado teológico,
¿no? Que es o más de uno tal vez, yo conozco uno, ¿no? Que es la religión dentro de los límites de la justa razón, ¿no? Y Kant hace una serie de limitaciones, ¿no? De lo que para él sería la posibilidad, o sea, de qué cosas es razonable o racional que se hable en religión, ¿no? Es decir, qué clase de saber puede tener una persona desde la religión o desde la fe, ¿no? Y claro, y lo que Kant termina diciendo es que sobre todo son saberes de tipo práctico, ¿no? Es decir, como que la religión nos puede decir mucho sobre la moralidad, ¿no? Bueno, Sebastián, sí, me están pidiendo que tenemos unos tiempos restringidos. ok, ¿Podríamos elegir una pregunta más de las que están levantando la mano? No sé si algunos que levantan la mano ya estarán respondiendo algunas cosas de las que vas diciendo. Elige una más y recuerda que tienes varias preguntas en el... ok, listo. A ver, Por trataré favor. sí, a ver, Valentina Hernández, por favor, que también estaba levantando la mano hace rato. Sí, muy buenas noches. ¿Qué tal? Mi pregunta es la siguiente. ¿El Ujú. valor de un conocimiento puede ser más importante que otro por cuestiones éticas de una sociedad determinada, a pesar del saber práctico y o teórico desarrollado para dicho conocimiento? Ya, el saber teórico puede ser, digamos, más importante desde el Ma- punto de vista ético. Ujú. Ya, ok, sí, yo creo que podría darse el caso. Ahora, no podría tal vez dar una respuesta absoluta, ¿no? Como siempre, por ejemplo, física aplicada es más importante que la biología. No, no podría dar esa respuesta, ¿no? Yo creo que ahí uno entra a considerar circunstancias específicas, ¿no? Circunstancias particulares, ¿no? Entonces, claro, en cierto contexto, el estudio de la biología puede ser mucho más importante que el de la física o viceversa, ¿no? Por ejemplo, en un país que está necesitando y urgentemente electrificación, pues la física puede ser más importante, o si está en un proceso de industrialización, ciertas ramas de la ingeniería pueden ser más importantes, que es una aplicación técnica finalmente de saberes teóricos, ¿no? Y así, ¿no? Entonces, yo creo que sí, como que desde el punto de vista ético y desde el punto de vista político se puede determinar el valor en determinadas circunstancias, o el mayor valor, o una jerarquía de valor dentro de lo que es el conocimiento teórico, ¿no? Pero, de nuevo, no habría una respuesta absoluta, como siempre este saber teórico es más importante que otro, ¿no? Es circunstancias específicas, ¿no? Eso, Manuel. Ya. Ya. Entonces, Cada vez que hay una de conferencias de este tipo, los chicos se entusiasman y hacen muchas preguntas, lo cual enriquece y felicito la capacidad de análisis reflexivo que tienen en elaborar sus preguntas, de las cuales quedan en el chat y por otro lado se las hemos alcanzado a Sebastián. sí, muy, muy Quizás buena pregunta. Sebastián podría responderlas y yo compartir con el equipo de maestros de teoría del conocimiento, que de pronto hagas una respuesta global de lo que estás recepcionando las preguntas en tu WhatsApp, por favor. Ok, Integrar las preguntas y responder quizá algo en otro momento y ahora más bien dedicarnos a escuchar a los que están levantando su mano. No sé qué te parece, ok, pero entonces, solo disponemos de unos 5 minutos más. ya, entonces tal vez habría que decidir, ¿no? Entre responderlas del chat y responder a quienes están levantando la mano, ¿no? Porque en 5 minutos es difícil. Sí, entiendo. Aparte tengo que leerlas, las del chat, y son 22, así que está complicado. ¿Cómo hacemos? Vamos frente a un Eh, dilema ético, dice Vicente. un No dilema sé si ético. tanto, pero... este, Eh, ¿Cómo hacemos? bueno, creo que deberías de escuchar, como te sugería, algunas preguntas de los que están levantando la mano y las que te quedan en el chat puedas Ajá. hacer una respuesta global y me las compartes en otro momento para que yo se las comparta a los chicos. Eso es lo que Ah, te ya, perfecto, sugería. eso podemos hacer. Yo te mando una respuesta global a las Genial, preguntas del genial. chat.
más bien agradecer a los chicos que están preguntando. Sí, adelante Sí. con la... Cerramos en 5 minutos, por favor. Ya, a ver, Mariana Rosales, entonces. Buenas noches. ¿Me escucha? Sí, se le escucha, Mariana, gracias. Ok. Desde el paradigma de la felicidad o la vida buena, ¿se debería reestructurar nuestro sistema de valores al insertarnos en una nueva comunidad? De ser así, ¿no estaríamos perdiendo el sentido del respeto al yo mismo? Ya, esa es una muy buena pregunta, Mariana, y de hecho esa es una cosa que se le suele criticar al paradigma de la felicidad, ¿no? Ok, pero ¿qué pasa cuando mi comunidad choca con otra, ¿no? O yo pertenezco a una comunidad más pequeña dentro de otra más grande, ¿no? O sea, puede ser, por ejemplo, que soy migrante, ¿no? Y vengo yo con mis tradiciones, ¿no? Por ejemplo, en Europa pasa mucho que en los últimos años ha habido mucha migración islámica y chocan, ¿no? Muchas veces. O en general, cuando hay migración suele haber conflicto social, ¿no? Y cultural, ¿no? Etcétera, ¿no? Mayor o menor medida. ¿Qué pasa ahí? Que ahí se puede ver quizá una de las desventajas ¿cómo se llama? De ese paradigma, ¿no? Que es como muy particularista, ¿no? Como muy centrado en la identidad de cierto grupo y muchas veces no da cabida a la diferencia tanto, ¿no? Por otro lado, mencionas lo del sí mismo, ¿no? Como, ya, ok, pero si, ¿qué tan ético puede ser que yo me adecúe, ¿no? A los valores de la comunidad en desmedro de repente de lo que yo individualmente pienso, ¿no? Bueno, ahí hay dos cosas, ¿no? La primera es, digamos, desde el propio paradigma de la ética de la felicidad, se podría decir que cada individuo se apropia, reinterpreta los valores de su comunidad, ¿no? Entonces, por ejemplo, mis padres, ¿no? Pueden ser católicos y yo me considero ateo, pero considero que vivo en cierta medida según los valores cristianos que mis padres me han transmitido, ¿no? Porque creo mucho en la caridad y en la justicia, ¿no? Y mis ideas morales se nutren de esa formación cristiana, ¿no? Entonces ahí estoy apropiándome de los valores de mis padres y de mi comunidad de una manera particular, ¿no? Entonces, trato de reconciliar mi sí mismo, mi yo mismo, con la comunidad. Igualmente hay gente que critica mucho, de todas maneras, en esa línea al paradigma de la felicidad, ¿no? Que hace valer o le da mucho peso a la comunidad y no tanto a los individuos, ¿no? Y eso se ve sobre todo en el paradigma del deber o de la autonomía. Ellos critican mucho, normalmente, el carácter como demasiado colectivo o comunitario del paradigma de la felicidad o la vida buena, ¿no? Ellos más bien les importa mucho la autonomía, ¿no? La capacidad de cada individuo de vivir su vida según lo que le parece mejor, ¿no? Pero eso implica un acuerdo, un consenso racional sobre las reglas que todos debemos aceptar, ¿no? Las reglas que nos van a permitir vivir autónomamente. Entonces, digamos que el paradigma de la autonomía en ese sentido se suele pensar que tiene una ventaja ¿no? Desde el punto de vista individual sobre el de la vida buena o la felicidad. La desventaja sería que, bueno, algunos dicen pues que no se dan cuenta que ese punto de vista ya implica cierta tradición y ciertas costumbres, ¿no? Esa valoración de la autonomía ya es el horizonte de una cierta comunidad, ¿no? Pero ¿qué pasa si otra comunidad no le da tanto peso, ¿no? A esa manera en que entienden la autonomía, ¿no? Pero bueno, ya, esa es otra cosa y se aleja un poquito de tu pregunta. De repente... Sebastián, Sí. me piden que cerremos y que Ya. hagamos una foto de grupo y que todas las preguntas que están en el chat te las comparta para que tú hagas una respuesta global y yo se las pueda compartir a los profesores de teoría del conocimiento y los colegios que están presentes. Bueno, Perfecto, queremos perfecto. agradecerte, Sebastián, el interés, la exhaustiva preocupación de los chicos en hacer creo que hay más de 50 preguntas. Eso significa que hay motivación, hay interés muy grande por la reflexión ética. Entonces, agradecemos tu participación, tu presentación, todos tus aportes.
Agradecemos a todos los estudiantes que están presentes esta noche y a todos los que han hecho posible para que esta sesión sea un éxito. Agradecemos también a todos los chicos que abran sus cámaras. Me piden que hagamos una foto de grupo. Si fueran tan amables de abrir sus cámaras para ya cerrar la sesión de esta noche, que quieren hacer una foto de grupo. Excelente, gracias. Gracias a los que están abriendo sus cámaras. Hay una persona del equipo tecnológico de Catherine está haciendo uso de los que conocen esta parte y van a hacer las fotos del grupo. Nos avisan más bien. Gracias Emi, gracias Sai, gracias Beatriz por abrir sus cámaras, gracias Milagros. Maffer, Carlos, gracias por abrir sus cámaras. Entonces, estamos intentando poder hacer una foto de recuerdo de esta sesión. No, gracias Bien. a todos y todas. Gracias. Así es. Gracias ahí Patricio, Marclay, Bardalés, que están ahí en Mancha. Bueno, muy bien, pues muchísimas gracias. No nos olvidemos que todavía nos quedan 2 sesiones importantes para seguir muy atentos al Think Talk, que hoy está en su segunda versión, y falta la tercera y cuarta sesión. Luis Felipe, ¿quieres decir algo? No, muchas gracias. Gracias, Sebastián. Gracias a todos, ustedes por la chicos. invitación, a los chicos también por sus preguntas muy buenas, excelente. Bueno, pues, gracias a todos. Buenas noches. Nos vemos, Buenas buenas noches. noches.